¿Qué tal? A ver, vamos a terminar el teorema que estábamos demostrando, que era la proposición número 2.6, ¿ok? Vamos a terminar para contestar dudas que me preguntaron ayer y para darles el ejemplo perdido, el ejemplo fantasma, que no entiendo por qué se perdió, todavía no comprendo qué pasó. Pero vamos a terminar la proposición, ¿ok? 2.6. Estábamos demostrando varias desigualdades e identidades, que era comparación entre cómo generar algo muy parecido a la medida de Hausdorff, a la HS delta, a las HS, pero en particular, en este caso, cuando la generábamos con bolas abiertas y cerradas, independientemente de cómo generáramos las funciones S delta, F, G, H, B, C, S delta, cualquiera de esas, en este caso, al generar con bolas abiertas y cerradas, no necesariamente obteníamos la medida de Hausdorff, pero sí obteníamos algo comparable, que a fin de cuentas por eso es que se llaman definiciones equivalentes. Me resultan en algo equivalente. Entonces, vamos a probar ahora la desigualdad 4, ¿sí? La desigualdad 4, que la tienen ahí en sus notas, ya habíamos probado desde el 1 al 3 y vamos a proceder. Notemos que por cada delta cubierta BI de E, ¿okay? Ya saben que es numerable, por bolas abiertas, pues existe una delta cubierta, que le ponemos CI, ¿ok? De E por bolas cerradas ¿ok? Y con la propiedad de que las estimaciones son iguales. La suma de igual a de I en los naturales de los diámetros de las bolas cerradas a la S es la suma de I en los naturales de las bolas abiertas, los diámetros a la S. ¿Okay? Y esto ya lo saben por qué es. Porque lo que estamos diciendo es, bueno, tú te agarras una cubierta con bolas abiertas, pues tomas su cerradura. Eso también es una cubierta, es una delta cubierta, porque vimos que el diámetro de la cerradura de un conjunto es igual al diámetro del conjunto, ¿no? Entonces, con CI, en este caso, como la cerradura de BI, y ya sabemos que CI en diámetro es BI en diámetro, ¿ok? Bueno, pues esto implica, ¿qué está diciéndonos esto? Que el conjunto de todas las posibles delta cubiertas con bolas cerradas, con bolas abiertas, ¿ok? El de bolas abiertas está encajado en el de bolas cerradas, es decir, por cada delta cubierta de bolas abiertas hay una delta cubierta de bolas cerradas. ¿Eso qué quiere decir? Pues tomando ínfimos con esa propiedad de ese encaje, lo que tenemos es que el conjunto es que CS delta D es menor o igual que BS delta D. Porque esto lo que me está diciendo es que el conjunto de todas las delta cubiertas de bolas abiertas
pues de alguna manera está contenido. La palabra por eso es encajado, no contenido. Está contenido, o sea, hay más delta cubiertas cerradas que delta cubiertas abiertas, porque por cada delta cubierta de bolas abiertas hay al menos una cerrada. ¿Sí? ¿Okay? Tomando ínfimos en eso, en esta observación, obtenemos esto. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle a esto asterisco. Esto es el primer, esto es la primera desigualdad de 4. ¿Okay? Luego vamos a la segunda. Vamos a demostrar que B de alfa delta S de es menor o igual que alfa a la S por CS delta D. Y a este le vamos a poner doble asterisco. ¿Okay? Y aquí alfa que pertenece a 1 e infinito. ¿Sale? Es para estos alfa. Entonces nos agarramos este alfa y nos agarramos CI, una delta cubierta de E, ¿ok? Por bolas cerradas. ¿Sale? Por bolas cerradas. Entonces, para cada I, en los naturales, sea BI una bola abierta concéntrica con la CI, una bola abierta concéntrica con CI, pero con radio igual a alfa veces el radio de CI. ¿Okay? Lo que en particular quiere decir que esta BI contiene a CI, porque recuerden que alfa es mayor a 1. Ajá. Entonces tenemos que BI es una alfa delta cubierta de con bolas, ¿ok? Abiertas. ¿Sale? Bueno, ¿qué me dice esto? Que entonces, tomando el ínfimo, BS alfa delta de es menor o igual, por lo tanto, que la suma sobre los naturales de los diámetros de la B y a la S, pero esta la tomamos como la suma de I en los naturales de alfa por el diámetro de CI a la S, sacamos el alfa S, ¿okay? Esto es alfa a la S por la suma de I en los naturales de CI a la S. ¿Sale? ¿Ok? Y pues ya está, ¿no? Porque pues, realmente esto es arbitrario. La CI, las delta cubiertas CI son arbitrarias, ¿no? ¿Sale? Aquí. Ajá. Entonces, como esto es válido, para una delta cubierta
arbitraria CI de E por bolas cerradas, ¿ok? Obtenemos lo requerido. Lo requerido. ¿Sí? ¿Va? ¿Ok? Nada más tomen ínfimos ahí. ¿Sí? Bueno, ya nada más lo que nos queda es 5. ¿Ok? O 4, como le puse. No. 4, sí, así es, 5. ¿Ok? Por demostrar 5, ¿sale? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es dejando que delta converja a 0 en asterisco, obtenemos de entrada que C a la S de E pues es menor o igual que B a la S de E. ¿Ok? Y dejando que delta se me vaya a 0 en doble asterisco, que es la que acabo de probar, ¿ok? Y tomando en cuenta, porque fíjense, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que BS de E es menor o igual que alfa a la S por CS de E. Y esto observen que es para todo alfa mayor a 1 menor infinito. Entonces, como es para cualquier alfa con esta propiedad, pues ya la hicimos, ¿no? Por lo tanto, B a la S de E, pues es menor o igual que C a la S de E, ¿sí? Y juntando ambas obtenemos que B a la S de E es igual a C a la S de E, ¿sí? Y ahí está, acabamos el resultado. ¿Ok? Entonces, acuérdense de la estimación que era CS de E es menor o igual que 2 a la S por HS de E. ¿Ok? Y esto es mayor o igual que HS de E. ¿Sale? Entonces, aunque todo esto es muy parecido a lo que hicimos con las Fs deltas y las Gs deltas, con las Fs deltas y las Gs deltas, eventualmente tomando delta igual a 0, sí obteníamos la Hs. Acá obtenemos otras cosas, que son la Bs y la Cs, que a fin de cuentas son iguales, como lo acabamos de mostrar. Ajá. Pero esas no son la medida de Hausdorff, no son la HS. Ajá. Pero sí son equivalentes. O sea, esta desigualdad que me dicen que esto es lo que les dice, esto es lo que les ayuda a entender por qué es que hay autores que definen esto en términos de bolas abiertas o bolas cerradas. Ajá. Porque a fin de cuentas, aunque no me da exactamente la misma HSDE, pues la puedes llamar HSDE, es la misma, en sentido de equivalencia. Ajá. La medida de un conjunto, si por ejemplo ustedes quieren calcular, quieren hacer análisis, porque lo que queremos es hacer análisis, es hacer teoría de integración con esto, ¿no? Si quisieran calcular la integral respecto a la medida de Hausdorff, pues ¿qué haces? Dices, bueno, ahí es importante saber cuáles son los conjuntos de medida 0, por ejemplo. Entonces, si este tiene medida 0, pues este va a tener medida 0, ¿no? Si este tiene medida 0, pues este va a tener medida 0, medida de Hausdorff 0. Entonces, son los mismos tipos de conjunto. El mismo tipo de conjunto de medida 0 con HS es exactamente el mismo que el de CS. Ajá. Entonces, realmente te define exactamente
las mismas propiedades analíticas. ¿Okay? Por eso es que realmente son lo mismo, son equivalentes. Por eso las llamamos definiciones equivalentes. ¿Ok? ¿Sale? Permítanme un momento. Ahorita estornudar y sonar es un pecado. A ver, entonces, espero que con esto quede claro por qué se llaman definiciones equivalentes y por qué si buscan Evans o buscan Maggie, buscan hay otro que también está en la bibliografía muy bueno, siempre se me va el nombre de este, empieza con M también, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero van a ver por qué les dan definiciones distintas. Bueno, ¿por qué van a decir, bueno, por qué son sus definiciones distintas a la que tú estás dando? ¿Okay? Pues realmente no lo son, según este análisis. ¿Va? Bueno, vamos a hacer una pausa en esto de Hausdorff, debido a las dudas que me presentaron ayer, y me frustra no tener pizarrón a la mano para contestarlas, porque cuando no tienes pizarrón y empiezas a pensar, cuando uno piensa sin plasmar nada, que es lo que ayer hice, ¿okay? Pues realmente lo único que haces es divagar, ¿va? Si me hubiera puesto a escribir el problema, que fue exactamente lo que hice inmediatamente que acabé de hablar con ustedes, si me planteé la duda, inmediatamente me salió la respuesta, ¿ok? Por eso es que esa idea que luego les dan en la facultad, y yo sé que lo hacen en la Facultad de Ciencias, es representativo de esta facultad, de que lo que importa es la idea, ¿se acuerdan? ¿No? Que hasta le preguntas al profe, oye, ¿y me vas a dar puntos en el examen o en la pregunta de la tarea si está bien la idea? Eso es de fanáticos y es de amateurs, ¿ok? La idea no significa nada si no la pueden escribir, ¿ok? Por eso es que es más fácil teorizar que realmente construir, ¿ok? Entonces, Renata me hizo una pregunta en el teorema, que no recuerdo qué número lleva. Déjenme ver qué número lleva el teorema. Es el teorema de compacidad, ¿no? Ya lo saben, pero es el teorema 1.25, ¿sí? Es el teorema 1.25, ¿va? Me hizo una pregunta en el último paso, ¿va? En el último paso, si checan sus notas, porque sí está, o sea, realmente la respuesta la di en el video. La respuesta está en el video, ajá. Nada más que yo creo que ese es el problema, además de estar haciendo esto con el intermediario de la cámara. Porque ustedes ven, si en ese momento hubieran estado aquí, y Renata me hubiera preguntado, oye, ¿cuál es la sucesión que converge, a fin de cuentas? Pues inmediatamente le hubiera dicho, es esta, y es por esta propiedad. Pero pues en lo que me acuerdo de la prueba y todo, pues se me va y empiezo a divagar, ¿ok? Pero vamos a borrar esto. A ver, para el último paso, en este teorema, que es el teorema de compacidad, para el último paso yo apliqué el procedimiento de diagonalización de Cantor para obtener una subsucesión convergente de Biela-Estrella, y le puse esto NUK, ¿ok?
¿sí? Esto es si L tiende a infinito y para cada K. ¿Ok? Aquí me faltó la K. ¿Sí? Entonces, para cada K, y luego en el pizarrón, en el último pizarrón, que de hecho fue la foto que Renata me mostró, puse esto, lo cual está bien todo. ¿Sí? Puse esto, la integral de phi respecto de mu, de la integral de phi respecto de mu j, es igual al límite, cuando L tiende a infinito, de la integral en Rn de phi respecto de mu j HL de L. Y esto quedamos que era para phi con soporte, ahí lo tienen, el soporte de phi está contenido en alguna bola BJ. ¿Sí? Ya saben que phi es continua con soporte compacto, pues identifican entonces la bola que lo contiene, ¿ok? Y se da esta identidad. Entonces la duda de Renata, muy bien justificada, dice, oye, espérame, ¿cuál es la sucesión? ¿Cuál es la subsucesión convergente? Porque tú aquí lo que haces más bien, lo que parece que estás haciendo es que para cada phi estás dando una sucesión distinta. Eso parece, ¿no? ¿Okay? Pero no es cierto, no es cierto. Yo concluí ahí la prueba porque sí, la prueba concluye aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les había dicho ya que esto, para cualquier función medible, por eso le pongo f, para cualquier función medible, la integral de f en Rn de respecto de mu j de HL de L es lo mismo que la integral en Rn de f respecto de mu de HL de L. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Es que tienen que acordarse quién es la mu j. ¿Ok? Tienen que acordarse quién es. Ese es el problema. Ese es todo el chiste. Entonces, la subsucesión que converge es la mu HL de L, es la subsucesión buscada. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto? Es que acuérdense, mu L, vamos a ponerle J, HL de L es una subsucesión a fin de cuentas de los naturales, de J en los naturales, ¿sí? Es una subsucesión de este. Esta L no indica subsucesión de aquí, de la mu J, indica intersección con la bola de radio L. Entonces, voy a recordarles desde el principio esto para obtener efectivamente esto. ¿De dónde sale eso? Eso es un resultado básico de teoría de integración. Ahorita se los platico, pero es muy básico. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a justificar este último paso, ¿ok? Para que lo entiendan bien, pero ya estaba probado. Ya había mencionado esto en las notas, y es por eso que la subsucesión es esta. Ajá. Entonces vamos a probarlo. Vamos a hacer énfasis en eso para que entiendan de dónde viene. Y ahí me hizo otra pregunta que también se los voy a mostrar. A ver. Entonces, respuesta a dudas. Respuesta a dudas. ¿Ok? Entonces, primero notemos, aquí lo empiezo. Primero notemos que para cualquier función medible f se tiene que
la integral en Rn de f respecto de mu hl de L K. Esto es la integral de entrada sobre BK de f respecto de mu hl de L. ¿Ok? Primero, para cualquier función medible. Ajá. Lo otro que puse es para funciones continuas con soporte. Para cualquier función medible esto es así. ¿Por qué? Esto es en general. ¿Ok? Esto es en general para medidas. Para cualquier medida. ¿Ok? Pues si definen la medida mu k como mu restringida a k, obviamente para cualquier medida de tal manera que esto vuelva a ser una medida, ¿sí? Para cualquier medida de Gradón, ya saben que eso es cierto, Luis se los probó. ¿Va? Pues para cualquier medida es cierto, porque fíjense, pues si esto entonces para cualquier función simple, S no negativa, de tal manera que S está escrita en su forma canónica, lo cual siempre podemos hacer. Aquí le puse ese J de 1 hasta M de alfa J, función característica de AJ. Ya saben que AJ debe de ser S a la menos 1 del conjunto alfa J. ¿Okay? Por esta razón, los AJ son disjuntos. AJ es una familia disjunta. Ajá, esta es la forma canónica. Y ya saben que alfa J es distinto de 0. Forma canónica de una función simple. Bueno, ¿quién es la integral en Rn de una función simple con esta propiedad? Respecto de mu k, respecto a esta medida. Bueno, según la definición de función simple, su integral es la suma de j igual a 1 hasta m de los alfa j por la medida, la mu k, evaluada en los AJ. Bueno, pero ¿esto quién es? Esto es la suma de j igual a 1 hasta m de alfa j de las medidas de AJ intersección la bola de radio K. ¿Sí o no? Pero ¿esto quién es? Esto es ahora la integral, vamos a poner, sí, la integral en Rn, ¿ok? De una función simple que es la suma de j igual a 1 hasta m de alfa j por la función característica de AJ intersección BK respecto de mu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero eso qué es? Eso vuelve a estar en forma canónica, ¿no? Eso vuelve a estar en forma canónica, ¿ok? Porque esto de aquí son disjuntos, estas intersecciones son disjuntas, para cada K fija, las intersecciones son disjuntas, ya que pues estos AJ son disjuntos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces eso, a fin de cuentas, es la integral sobre BK de la función simple, más bien de Rn, de la función característica, ¿ok? De BK por la S respecto de mu, ¿sí o no? Pero pues esto es la definición de la integral sobre BK de S respecto de mu. Para toda función simple S mayor o igual a 0. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, el resultado, o más bien vamos a ponerle el teorema de convergencia monótona asegura que el resultado es cierto. Vamos a ponerle, creo que aquí le puse fórmula, creo que no le puse nada. No, vamos a ponerle 1 romano. Ajá. Por el teorema de convergencia monótona asegura que el resultado 1 es cierto para f medible, ¿ok? Y no negativa, ¿ok? No negativa, eso sí, ¿ok? Y descomponiendo una función medible, que si se acuerdan las funciones medibles se escriben así, ¿ok? Bueno, esto es medible e integrable. ¿Cómo los que voy a tener que poner medible? Descomponiendo f medible como f igual a f más menos f menos, aplicando el resultado a cada una de estas, el resultado es cierto. Se obtiene 1. Ajá. También si f es compleja, ¿no? Simplemente descomponen tanto parte real en positiva y negativa y parte imaginaria positiva y negativa. Entonces, como ven, esto es básico, teoría de integración. Ajá. ¿Ok? Esto ya les justifica, esto ya debería contestar la primera pregunta que me hizo Renata. Ajá. ¿Por qué? ¿Quién es la sucesión? Es que al poner yo la convergencia, al poner que la integral de phi respecto de n de respecto de mu igual al límite cuando L tiende a infinito de la integral, a ver, vamos a escribirlo acá. Al poner yo esto, no, a ver, sí, mu, acuérdense que mu era una sucesión ahí complicadona.